Buenos días. El objetivo de esta presentación es recapitular los conceptos y la lectura ya hecha de Antígona de Sófocles y avanzar sobre esto. En primer lugar, me gustaría que quienes no recuerden lo visto sobre el teatro en la antigüedad ingresaran a este video, que no es de mi autoría, pero me parece que hace una buena síntesis sobre el teatro griego. Me gustaría que recordemos que si bien hoy en día relacionamos al teatro con una actividad de esparcimiento, en la antigüedad los dramaturgos escribían generalmente más de una obra que era representada en festividades religiosas, entonces estaba ligada al culto, en primer lugar al dios Dionisio, esta actividad, entonces no era un mero esparcimiento que se hacía en cualquier momento del año, sino en el momento en que se hacían estos festejos. Y también ahí les inserté una cita de Aristóteles que un poco hace referencia a que el valor didactizante y moralizante que tenían estas obras, por cuanto se esperaba que el espectador genere, en el espectador se genere una catarsis al ver la obra. También me gustaría recordar a la obra que también fue llevada a la escritura por Sófocles, de Edipo, quien tratando de escapar a su destino, que era matar a su padre y casarse con su madre, escapa de sus padres adoptivos y paradójicamente va en busca de su destino, llegando a Tebas, que por eso la imagen de la izquierda, y en el camino matando a su padre biológico, Layo, y tratando de buscar al culpable de ese asesinato, es que finalmente se descubre a sí mismo y descubre su destino, y horrorizado por esto es que su esposa, Yocasta, que era su esposa, se suicida y él se saca los ojos. Él parte al destierro junto con Antígona, que es una de sus hijas. Sabemos que él tuvo con Yocasta cuatro hijos. Uno de los hijos varones de Edipo, Eteocles, es quien toma el mando en Tebas, y al no querer cederlo a Polinices es que este segundo hijo varón ataca Tebas. Ambos mueren y uno asesina al otro mientras este lo asesina al primero. Cuando este enfrentamiento ha concluido y ambos están muertos, es que recién toma lugar la obra, y es Creonte, la nueva persona a cargo de Tebas, quien dictamina que a Eteocles sí se le va a dar sepultura y sí se le van a realizar los ritos fúnebres, mientras a Polinices no, ya que según él considera, al atacar la ciudad ha traicionado a su patria y no merece los ritos fúnebres. Entonces, el conflicto central de la obra, sobre el cual vamos a reflexionar hasta el final de la misma, es el enfrentamiento entre la ley divina y la ley humana, y vamos a tener un representante de una postura y representantes de la otra. Recapitulemos, cuando comienza la obra, Antígona y su hermana Ismene discuten, ya que ahí he puesto con colores algunas citas. Antígona la invita a que entierren a su hermano, a que le den sepultura, a que lo honren,
y argumenta que eso es necesario ya que es su hermano y merece eso a pesar de la prohibición que ha sido dictada para todo ciudadano. Ismene es más precavida y considera que si ha sido una orden del gobernante, esta tiene que ser respetada. Ismene decide no participar y Antígona es quien realiza finalmente los ritos fúnebres y no es descubierta. En cambio, si es descubierto el cadáver de Polinices y es evidente que alguien ha estado en presencia del cuerpo realizando determinada. Para evitar el castigo de Creonte a quien se da noticia de esto, es que Antígona es esperada en el lugar por los guardias y cuando vuelve y percibe que han barrido el cuerpo de su hermano, es tomada por quienes la custodiaban y es llevada en presencia de Creonte. Ahí también inserté 2 citas. Quiero aclarar en este momento que no necesariamente las citas se encuentran así sucesivamente en el texto. Si bien he tratado de seguir un orden cronológico, he salteado partes para únicamente colocar las que considero fundamentales. Bien, y esos puntitos quiere decir que se ha dicho algo antes en ese mismo parlamento. Bien. Se muestran en estas citas cómo ha sido profanado, cómo ha sido adulterado, cómo ha sido violentado el cuerpo de Polinices y también se muestra la gran pena que siente Antígona al ver el cuerpo de su hermano, al ver esa deshonra, bien, en ese cuerpo al que ella había dedicado tiempo para hacer todos esos ritos que consideraba necesarios por encima de todo. El personaje de Creonte se dice que comete un error intelectual. Es decir, él incurre en un error y a pesar de estar errado, él se empeña en continuar con esa decisión que ha tomado, sea cual sean las consecuencias. Él al final va a percibir este error en el que ha incurrido, pero ya va a ser demasiado tarde. Bien, tengamos en cuenta que estamos leyendo una tragedia y bueno, sabemos ya que el final de este tipo de textos no van a ser felices y estos errores no se van a poder enmendar, y justamente ahí está este efecto que se va a crear en el espectador. Ahí yo les he resaltado una cita de Antígona cuando ella enfrenta a Creonte asumiendo toda la culpabilidad sin dudar un momento sobre el haber sido quien realizó ritos fúnebres al cuerpo de Polinices. Y ella ahí, fíjense cómo siendo mujer se enfrenta a este hombre, a este mandatario, como si fuese ella también un hombre, no está en un lugar sumiso, en un lugar femenino. Y he resaltado con negrita esto que es como lo más importante, que es nombrar a los dioses. Dice, no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición. Y alega que estas leyes existen desde siempre y que son estas leyes que tienen que ver con lo divino, con lo religioso, el llevar a cabo ritos fúnebres, el enterrar a los muertos, el permitirles entrar a ese otro reino, es algo que
que ha sido dictado por los dioses, no ha sido dictado por el hombre, y es algo que se realiza desde siempre. Y por ende, no porque un mandatario esté en contra de eso, habría que dejar de hacerlo. Bien, entonces ella afirma que por más que la castigue un humano, ella no teme no teme a los dioses, porque los dioses no pueden castigarla a ella por algo que ellos mismos han dictado. Y esa fuerza o esas leyes dictadas por los dioses son superiores a cualquier ley que dicte un hombre en cualquier momento. Y entonces, bueno, a mí me pareció ilustrativa este dibujo, ya que Antígona empieza a movilizar determinadas cosas, ella sola empieza a enfrentar a este mandatario, y bueno, en la traducción que yo tengo lo llama tirano a Creonte, ya que considera que se extralimita y que no está escuchando a otras voces, sino que únicamente escucha lo que él tiene. Y me parecía interesante este enfrentamiento entre ambos, cuando Creonte le dice, sin embargo, el uno asolaba esta tierra, el otro luchaba para defenderla. Hades, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos, pero al hombre virtuoso no se le debe igual trato que al malvado. ¿Quién sabe si esas máximas son santas allá abajo? No, nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto. No he nacido para compartir el odio, sino el amor. Ya que tienes que amar, baja pues bajo tierra a amar a los que ya están ahí. En cuanto a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará. Bien, entonces en este como enfrentamiento entre ambos podemos ver los posicionamientos, como Creonte está empecinado, incluso le molesta mucho que sea esta mujer quien tenga masculinos en su comportamiento y lo enfrente con sus palabras, incluso que argumente, que razone en su contra y la manda morir. Ismena, al ver que su hermana va a ser condenada a muerte porque esta es la pena que se había impuesto para quien infrinja la norma impuesta, es que dice ser culpable, pero Antígona no acepta que ella se sume y se asuma culpable, y le dice: Hades y los dioses infernales saben quiénes son los responsables, quien me ama solo de palabra no es amiga mía. O sea, recriminándole que ella en un primer momento no quiso ayudarla y que recién en esta instancia es que decide sumarse. Marqué con rojo ahí una didascalia, que era una de las aclaraciones que son propias del teatro. Entonces, bueno, finalmente las llevan a ambas, pero Ismena eventualmente va a ser perdonada, liberada, y solo Antígona va a recibir un castigo por estos hechos. El coro de ancianos de Tebas muchas veces reflexiona sobre los hechos que están sucediendo o brindan opinión, y me pareció destacable de esta intervención cómo hacen alusión a esta maldición que pesa sobre la familia y cómo las desgracias se vienen sucediendo desde generaciones anteriores. Entonces hablan de esto de los dioses, de estar como, de decidir que toda una decadencia sufra diversos infortunios de los cuales no pueden escapar. Se hace presente Mon, que es el hijo de Creonte y es el prometido de Antígona. Por supuesto, deja de ser el prometido cuando ella es condenada a muerte, y ahí se produce un intercambio entre Mon, que es el representante de la juventud,
y su padre, que sería el representante de la madurez, bueno, además de que es el gobernante. Y fíjense cómo el padre no tiene ningún reparo en que se cancelen las nupcias, y le parece que una mujer no merece mayor importancia, y incluso le va a decir en un momento Hemón que no sea esclavo de esa mujer, y que al final sea liberado de ella. Además de que al él ser el padre y Hemón el hijo, eh, este le debe respeto, le debe piedad, y tiene que seguir todo lo que le dicte su. La obra también reflexiona mucho sobre el tema del poder y la desmesura de quienes poseen el poder, y esta desmesura, como ya hemos adelantado, se va a centrar en el personaje. Hemón le recuerda o le dice al padre que el pueblo no está de acuerdo con lo que él ha dictado, y que esa voz tiene que ser oída. Por más que él sea el mandatario, él se debe al pueblo, él es un representante del pueblo. Y entonces le dice: el hombre del pueblo teme demasiado tu mirada para que se atreva a decirte lo que sería desagradable oír. Entonces habla de ese lugar que él detenta como mandatario, un lugar que únicamente genera miedo, y por ende no se da por enterado de esa voz que tampoco desea escuchar. Entonces Hemón, al tener un acercamiento, le dice cuál es la opinión del pueblo. Esto ya había sido dicho por Antígona anteriormente, y Hemón le pide que ceda a la cólera y que modifique la decisión, refiriéndose a la pena de muerte. Sin embargo, Creonte, si hablamos ya de desmesura, no desea oír ni la voz del pueblo, ni la voz de alguien que es su hijo y que le debe respeto, de alguien que es menor, tampoco desea oír la voz de una mujer. Entonces no cree que las órdenes tengan que ser dictadas por nadie más, menos por el pueblo, y que él, como mandatario, al haber recibido la potestad de guiar y de tomar decisiones, tiene que tomarlas y no consultarlas, y su voz y sus decisiones son perfectamente legítimas. Y entonces, en un momento también cumbre de esta desmesura, dice que muera al instante en presencia de su. Leamos entonces esta intervención del coro que habla del amor, del dios del amor Eros, y cómo este dios hace estragos en las personas, y un poco esto adelanta lo que finalmente va a suceder con Hemón, y cómo él sí ama a Antígona y se deja llevar por la pasión que siente hacia ella. Ahora vamos a reflexionar un poquito sobre la muerte, sobre lo que los personajes dicen sobre la muerte y sobre el destino, del cual quizás es imposible. Antígona vuelve a escena, ya condenada a muerte, y se lamenta por su muerte y dice: bueno, sin ser llorada por mis amigos, en nombre de qué nuevas leyes me dirijo hacia el calabozo. Las nuevas leyes se refiere a estas leyes humanas, a esta ley impuesta por Creonte, que no son estas antiguas leyes divinas. Y dice: no habitaré ni entre los hombres ni entre las sombras, y no seré ni de los vivos ni de los muertos, porque ella la condenan a ir a una caverna y a quedar encerrada ahí en realidad hasta morir. Fíjense acá que el corifeo, como representante del coro, le reprocha un exceso de audacia, y también recuerda estas faltas ancestrales, esto de que ella es hija de un determinado linaje que está condenado, que tiene una fatalidad,
que pesa en esa familia de la cual no pueden escapar. Se hace presente en esta obra, al igual que en Edipo Rey, el adivino, quien tiene un intercambio y también realiza una advertencia. Este adivino es Tiresias, que hace referencia, si nos acordamos, que era un prodigio, que era un presagio, bien, él ha percibido hechos sobrenaturales, que son los prodigios, y hace una interpretación sobre los mismos, y dice que todos esos presagios son justamente porque algo no está bien en la ciudad y algún error tiene que ser enmendado. Entonces le dice a Creonte: común es a todos los hombres el error, pero cuando se ha cometido una falta, el persistir en el mal, en vez de remediarlo, es solo de un hombre desgraciado e insensato. Entonces él también lo hace entrar en razón, solo que Tiresias tiene mayor autoridad por cuanto es anciano, es un adivino respetado, y fíjense esta cualidad que tiene, que es la ceguera, que lo hace ver mucho más allá, bien, contrario a los hombres a los que aconseja, como Creonte, que no son ciegos, pueden ver, y sin embargo están cegados. Creonte le reprocha que solo le interesa el dinero, que no tiene razón y no quiere entrar en razón. Y le dice que esas adivinaciones no responden a la verdad. Fíjense acá cuando dice: la especie de los adivinos es ávida de dinero. Y entonces Tiresias le retruca, y la de los tiranos gusta de las adulaciones vergonzosas. Entonces le hace ver cómo es él, de que no quiere ver sus defectos, ni lo que le marcan ni el pueblo, ni los jóvenes, ni las mujeres, ni ninguna de las personas con las que intercambia. En ningún momento quiere reconocer un error, sino que se empecina todo el tiempo en hacer cumplir lo que él ha dictado y no ceder ante ningún argumento. Tiresias cierra su intervención diciendo: porque tú has, bueno, obviamente ustedes tienen que ir leyendo todo, yo solo leo partes. Dice: porque tú has precipitado ignominiosamente bajo tierra a un ser que vivía en la superficie y le has obligado a vivir sepulcro, y por añadidura retienes aquí arriba un cadáver lejos de los dioses subterráneos, sin honras fúnebres y sin sepultura. Fíjense que por un lado habla de Antígona, que está viva y sin embargo está encerrada esperando la muerte en esa especie de cueva, pero por otro lado hay una persona que está muerta y merece estar sepultada y que se le realicen los ritos e ir bajo tierra, y sin embargo permanece acá retenido su cadáver profanado. En cuanto a él, que descargue su cólera en gentes más jóvenes que yo, que aprenda a mantener su lengua más tranquila y a acariciar en su corazón sentimientos más nobles que los que acaba de expresar ahora. Entonces, yo he puesto aquí esta didascalia, que es: Tiresias, el niño se retira, el coro está aterrado, silencio. Porque es muy determinado en lo que dice Tiresias, y le reprocha enormemente la cólera que tiene, el orgullo que tiene en su interior, y el no ceder, y el incluso haber insultado al adivino y haber dudado de sus palabras. Pero cuando dice esto, crea un determinado clima en escena, y es eso lo que va a producir un cambio. Y vamos a llegar a este momento, que es el del reconocimiento de ese error, reconocimiento de la cólera, de la desmesura, de la que hemos hablado. Entonces, Creonte finalmente dice: con gran pena renuncio a mi resolución, pero sin embargo sigo tus indicaciones. Algunas de las cosas que suceden fuera de escena, porque toda la escena va a suceder en las afueras del palacio, van a ser referidas por un mensajero. No se va a cambiar de lugar,
sino que va a venir alguien, un personaje, en este caso el mensajero, que va a referir esas acciones. Y no se va a mostrar en escena la muerte, alguien que esté ahorcado o sangre, sino que todas esas cosas, esas muertes, esas escenas truculentas, van a suceder en otro lado y en todo caso van a ser narradas. No se va a intentar choquear al espectador con escenas así fuertes. Entonces, finalmente el mensajero cuenta que Antígona ha muerto y que bien. Entonces el mensajero le dice a la madre de Mon, que es la esposa de Creonte: amada reina, te diré todo aquello de que yo he sido testigo y no omitiré ni una palabra de verdad. Entonces, primero habla de que Creonte fue y como arrepentido realiza los ritos fúnebres a Polinices. Después se dirigen a esta cueva y en el camino escuchan un grito y una voz angustiada. Entonces corren a la cueva a ver qué es lo que ha sucedido. Se dan cuenta de que Antígona se ha ahorcado con un cinto y que Hemón, bueno, evidentemente la encontró muerta y la está abrazando. Entonces Hemón, en un rapto de cólera, intenta matar con su espada a Creonte, su padre, que logra esquivarlo. Y entonces, al no poder matarlo, Hemón se clava su espada y con un último suspiro se abraza a Antígona y muere. Cuando escucha todo esto, Eurídice decide suicidarse también como una espada, tal cual lo hizo su hijo. El coro reflexiona ante esto y dice: la prudencia es con mucho la primera fuente de ventura. No se debe ser impío con los dioses. Esto haciendo referencia sobre todo a Creonte, ¿no? Que él no guardó piedad a las leyes divinas, sino que se empecinó en dictaminar sus propias leyes, por más que fueran en contra de las leyes divinas, incluso se empecinó en castigar a quienes sí decidieran cumplir con las leyes dictadas por los dioses. Las palabras insolentes y altaneras las pagan con grandes infortunios los espíritus orgullosos, ahí fíjense el orgullo, que no aprenden a tener juicio, sino cuando llegan las tardías horas de la vejez. Entonces, bueno, Creonte, por supuesto, se siente sumamente arrepentido, llega este arrepentimiento, este reconocimiento, pero ya es demasiado tarde, ya Hemón, su hijo, ha muerto y su esposa también se ha suicidado. Estas son algunas de las referencias a las imágenes que usé, y ese es el editorial de las citas en las que saqué, que es el PDF que ustedes tienen disponible. Y bueno, ninguna de las imágenes, por supuesto, me pertenece, entonces ahí les puse unas citas por si quieren buscarlas.